Muy buenas tardes, afición del Club Deportivo Muches. Bienvenidos a este podcast. Y nos encontramos el día de hoy con un gran invitado muy especial, que es el señor Juan Villoro. Y vamos a platicarles un poquito acerca de quién es él. Juan Villoro es un escritor y periodista, nacido en la Ciudad de México. Ha sido profesor en la UNAM y profesor también en las universidades de Yale, Princeton, Stanford y Pompeu Fabra, espero haberlo dicho bien, de Barcelona. También es columnista. Estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctor honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y desde 2014 es miembro del Colegio Nacional. Y algunos de sus reconocimientos, por ejemplo, en 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso y en 2018 el Premio Manuel Rojas, ambos en la República de Chile. Y entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el Premio Mazatlán de Literatura y el Premio Javier Villaurrutia por su libro de cuentos La Casa Pierde. Y específicamente en el ámbito deportivo y de fútbol, ha publicado dos libros. Uno es Dios es Redondo, de 2006, y Balón Dividido, de 2014. Juan Villoro, bienvenido a este podcast de Club Deportivo Muches. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar aquí contigo. Buenísimo. Pues nada, vamos a platicar un poquito de fútbol, de crónica en la Ciudad de México, un poco de tu carrera. Entonces queremos que nos platiques un poco cómo fue que te inmiscuiste en estos ámbitos deportivos y del fútbol. ¿Por qué te gusta hablar de fútbol? La verdad es que antes que nada yo soy un aficionado, ¿no? Desde niño me gustó mucho el juego, me gustó mucho la emoción que suscitaba y la pasión en las tribunas. Fui con mi padre a ver un partido cuando yo tenía como 6 años y ahí me cautivó todo lo que ocurría en el estadio de Ciudad Universitaria. Mis padres se divorciaron cuando yo era bastante chico, yo tenía entonces 9 años y mi papá pasaba por mí los domingos y como tantos padres divorciados no sabía qué hacer conmigo, a dónde llevarme, pero cuando vio que me gustaba tanto el fútbol, decidió llevarme todos los domingos a ver un partido. Como hay distintos equipos en la Ciudad de México, era posible, mientras durara la temporada, ir siempre a ver un partido, que pues no es lo mismo que ir al zoológico, que si ya vas un par de veces luego igual te aburres, o por ejemplo buscar una película, pues no siempre hay películas para niños. En aquella época pues no había videojuegos, ni series de televisión, ni nada relacionado con computadoras y cosas por el estilo. Entonces, la manera de convivir con mi padre fue el fútbol. Yo nunca lo vi más tiempo que en un estadio de fútbol. Y quizá eso nos unió afectivamente hasta que yo ya pude ir por mi cuenta a los estadios y entonces él dejó de ir porque en realidad él iba para llevarme a mí. Yo siempre pensé que él era un aficionado, sí le interesaba, pero en el fondo lo que él quería es que pues yo estuviera entretenido, lo cual pues me conmovió, darme cuenta de que él en realidad iba al estadio para que yo estuviera contento. Y yo creo que ahí hay una razón emocional para que me guste tanto el fútbol, porque me acuerdo pues de esa infancia en compañía de mi padre en un estadio. Quise jugar y lo hice, pero simplemente como aficionado, sin ningún mérito. Cuando tú juegas fútbol te das cuenta de que hay personas que destacan mucho más que tú. Estuve en las fuerzas básicas de los Pumas de la universidad, llegué hasta lo que es la frontera con la reserva especial, entonces era la categoría juvenil AA. Me probé para ver si me podían subir a la reserva especial, pero solamente por presentarme a este rito de paso, porque yo no quería perderme esa oportunidad y en una de esas, a lo mejor de pura chiripa, hacía una buena jugada, pero la verdad es que no tenía yo suficientes facultades. Seguí jugando después por afición y creo que esto fue importante pues, para entender la dinámica de los equipos, el juego, todo eso, pero cuando ya empecé a escribir, pues no quise dejar fuera una de mis grandes pasiones, que es el deporte en general
y muy en particular el fútbol, y no solo el deporte en sí, sino todo lo que convoca, ¿no? El estar Claro. juntos, la afición, las mitologías, todo lo que suscita el mundo del fútbol, que creo que es un buen reflejo de nuestra época. Si queremos entender lo que somos hoy en día, pues tenemos que saber cómo nos entretenemos, y el fútbol es la principal forma de entretenimiento en el planeta. Entonces, así es un poco como surgió mi afición por el fútbol y también por escribir. Debo mencionar algo más, que es el papel de los cronistas. Había muy buenos cronistas de la radio y la televisión Es, cuando yo era niño, y entonces ellos me ayudaron a entender que el fútbol mejora con palabras. Cuando alguien te lo narra bien, cuando alguien te lo cuenta de manera sugerente, te emocionas más. Entonces, sin darme cuenta, esos antiguos cronistas pues me sembraron a mí la semilla de querer asociar el fútbol con las palabras. buenísimo. Entonces, esta especie de fusión que ocurrió, ¿no? Digamos, entre las letras y el deporte, confluyeron en ti, ¿no? Para continuar, ¿no? Y si bien no funcionó desde el deporte, encontraste este nicho, ¿no? En las letras para continuar en este momento deportivo, ¿no? O en esta situación de siempre estar cercano al fútbol, ¿no? Sí, una de las cosas gratas de la literatura es que te permite llevar muchas vidas. Por Sí, ejemplo, querías ser médico y no estudiaste la carrera, pero puedes escribir una novela que ocurre en un hospital y donde todos son médicos y están hablando de ese tema, entonces te metes imaginariamente en ese mundo. Quieres ser piloto de un avión y entonces pues concibes una historia que transcurre en la cabina de un avión y así sucesivamente. Y el fútbol de alguna manera pues me ha servido para compensar este destino que no ocurrió del todo en las canchas. claro, el destino se transformó en otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Genial, ok. Entonces, ahora ya un poco entrando en materia, acá tenemos mucho esta duda y por eso queremos tan específicamente hablar contigo acerca del tema, porque nos intriga mucho esta pregunta de por qué es importante el fútbol. Es decir, si bien en la Ciudad de México, ¿no? Que es eh, un gran lugar para jugar fútbol, ¿por qué se vuelve importante jugar fútbol? No solo en la Ciudad de México, ¿no? Ya hablamos de nivel nacional, pero en la ciudad, ¿por qué? Mira, el fútbol tiene características muy positivas y también características negativas, no tanto como juego, las características negativas, sino las consecuencias que puede tener algo tan exitoso como es el Sí. fútbol y que concita tanta gente y todo esto. Pero digamos, dentro de las partes nobles del fútbol y por qué cautiva a la gente, pues creo que hay algunos secretos que pueden revelarnos esta importancia. Para empezar, es un juego muy sencillo, no tiene muchas reglas, no requiere de equipo, se Ujú. juega simplemente con una pelota y eso es decisivo. Por otra parte, tiene un atractivo extraño que es el uso de los pies. La especie humana se superó gracias al uso de la mano, del ojo, del cerebro, y parecería que los pies son la parte cancelada de la evolución, tienen que ver con lo que fuimos primitivamente. Pues de pronto el fútbol nos permite regresar a ese origen de la especie donde los pies eran muy importantes. Y eso también tiene algo muy peculiar en el juego. Otra cosa que también lo hace significativo como deporte es que no tiene una tiranía física. Tú no puedes jugar básquetbol profesional si eres muy chaparrito. Tampoco puedes jugar fútbol americano si eres excesivamente escuálido, ¿no? Necesitas de cierto cuerpo para la natación, de otro cuerpo para el atletismo o para la gimnasia. En cambio, en el fútbol, tú puedes ser gordito y ser Maradona. Tú puedes ser muy bajito y ser Lionel Messi, ¿no? Hay, por supuesto, atletas como Cristiano Ronaldo, pero hay otros que son jugadores espigados, no muy fuertes, y llegas a ser alguien como Beckenbauer, ¿no? Eh, eh, Garrincha, que le llamaban el ángel de los pies torcidos, así le puso Claro. el poeta Vinicius de Moraes, tenía las piernas totalmente arqueadas, o sea, tenía un defecto físico. Y si nosotros vemos a Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, pues caminaba como un pato, no tenía cuello, parecía muy torpe y es uno de los jugadores más habilidosos que ha habido en México. Entonces, una cosa también muy
sorprendente en el fútbol es que tiene una democracia física. Cualquiera, si encuentra una habilidad peculiar, puede participar con talento en este juego. Entonces, yo creo que son cosas importantes. Ahora, ya poniéndonos un poquito más conceptuales, podemos pensar también que el fútbol tiene características únicas. Por ejemplo, es uno de los pocos deportes, me atrevo a decir el único, en donde un gran partido puede terminar 0-0. Esto es extraño, porque parecería que eso es como un performance de la nada. No sucedió algo. Y sin embargo, todos los aficionados sabemos que hay partidazos que quedaron 0-0. Y entonces esa posibilidad de que ocurra algo sin que ocurra solamente se da en el fútbol. Y la idea del empate también es muy importante. Hay deportes donde siempre tiene que haber un desempate, tiene que haber un ganador certificado. Y sobre todo un deporte donde no solo empatas, sino que empatas a ceros, parece que es lo más aburrido del mundo. Pero eso es muy peculiar. El ser humano tiene esto, ¿no? Hasta hace poco, antes de la invención del VAR, también otra característica muy sugerente del fútbol es que tenía el peor sistema de jurisprudencia. Y eso yo creo que es importante porque el fútbol se parece mucho a la vida y la vida está hecha de injusticias que no necesariamente son calculadas. El árbitro se equivoca, a veces involuntariamente, está corriendo atrás de la jugada, tiene que soplar una decisión en su silbato en una milésima de segundo y entonces desesperado pues hace lo que puede, ¿no? Y muchas veces se equivoca. Y este error humano también engrandece al fútbol, porque establece algo que todos nosotros vivimos continuamente, que es la sensación de que el destino nos queda de ver, ¿no? De pronto, pues tienes un cálculo en el riñón y dices tú, pero si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me pasa esto? Pues te pasó, ni modo. O te sacas la lotería y no has hecho nada bueno y te sacaste la lotería. Entonces, estas castigos y recompensas también azarosos, me parece que le dan una especificidad muy grande al fútbol. Entonces, todas estas características reunidas nos hablan de una actividad absolutamente sugerente que se juega con los pies, donde existe el empate, que puede ser maravilloso sin que haya un gol, en donde el árbitro se equivoca, donde cualquiera lo puede participar en él. En fin, todas estas cosas creo que lo vuelven un deporte muy singular y creo que es por eso que ha contagiado de entusiasmo a tantos países tan diversos, porque todas estas características pueden ser fácilmente compartidas. Genial, claro, y entonces esta gran diversidad de personas, ¿no? Todos pueden jugar, ¿no? O sea, gente como Garrincha, por ejemplo, ¿no? Que en principio parecería que está deforme porque no podría caminar, es un monstruo, ¿no? Y es una leyenda futbolística de Brasil. El mismo Maradona, ¿no? Mismo Messi, ¿no? Que tuvo problemas en la infancia y demás, terminan siendo personas increíbles jugando fútbol. Entonces, esta inclusión que parecería obvia, de pronto nos sorprende mucho cuando aparece un equipo, por ejemplo, ahora sí, hablando de Club Deportivo Muches, que de pronto dice, sí, somos un equipo abiertamente incluyente y todos caben. Por supuesto, a partir de la diversidad sexual, ¿no? Y de la identidad de género. Allí, ¿qué pasa por la mente de Villoro cuando aparecen este tipo de propuestas? Mira, es algo muy interesante lo que estás diciendo, porque el fútbol es incluyente desde el punto de vista físico, como yo Claro. decía, ¿verdad? Pero luego viene también la autodefinición que suelen tener los equipos y el fútbol también establece códigos de pertenencia porque tú como jugador representas muchas veces a una universidad o a una fábrica o a una iglesia o a una ciudad, a un colectivo que te trasciende. Y en esa medida, al ser representativo de algo, el fútbol también corre el riesgo muchas veces de convertirse dogmáticamente en algo cerrado, o sea, en decir, nosotros somos de tal barrio de la ciudad, pero solo de ese barrio, y todos los demás barrios entonces son nuestros enemigos, ¿no? O nosotros somos el equipo de los joyeros, por ejemplo, el Oro de Jalisco, era el equipo de los joyeros de Jalisco, el Necaxa era del sindicato de electricistas, entonces se definen, pero cuando tú te defines de una manera cerrada,
muchas veces puedes negar a los demás. Y uno de los grandes problemas del fútbol es que siendo una forma de la pasión, pues ha suscitado obviamente situaciones como la xenofobia, el sexismo, el machismo, la misoginia, el racismo, que no necesariamente derivan del juego mismo, sino de la sociedad donde ocurre. Entonces, por ejemplo, el fútbol durante mucho tiempo se vio como un vehículo muy masculino, ¿no? Uruguay se preciaba de tener la garra charrúa, España se preciaba de ser la furia, ¿no? En México se habla de que los jugadores tienen actitud, ¿no? Y todas estas son maneras de expresar, nosotros le ponemos huevos, ¿no? O sea, somos viriles. Entonces, esa definición es una definición, por supuesto, equivocada de lo que es el juego, porque en realidad los grandes jugadores dependen de su destreza, no dependen de esta testosterona loca, ¿no? No dependen de eso. Pero el fútbol se ha asociado también con esta virilidad. Y ahí se da una paradoja. Tú como futbolista, y yo he estado muchas veces en esa situación, porque como te dije, fui aficionado, pero no dejé de jugar mucho tiempo, estamos todos desnudos en las regaderas, evidentemente hay una complicidad, te fijas en los sexos de los demás, hay también esa cuestión muy primitiva de comparar genitales, lo que tú quieras, hay esa convivencia, pero de pronto se da una exclusión total, ¿no? El que es diferente no merece estar en el grupo, ¿no? El que es afeminado o el que tiene otra orientación sexual. Y eso, el fútbol es sorprendente que hasta la fecha no lo ha sabido asimilar. Y me refiero aquí exclusivamente al fútbol varonil, no al femenino, que en ese sentido es una vanguardia total, porque el fútbol femenino surgió como un deporte mucho más incluyente. Creo que el fútbol femenil es más honesto en dos sentidos. Como se juega en la cancha, donde vemos que hay muchos menos trampas, jalones de camiseta, teatralidades, ¿no? Estas cosas de que se cae un jugador y rueda como si le hubieran hecho una cosa verdaderamente monstruosa y luego se levanta y sale corriendo, ¿verdad? Entonces, o todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, que cuando realmente hay broncas, son broncas en serio, ¿no? Sí, Y curiosamente se exacto. resuelven muy rápido también, Sí, ¿no? No exacto. duran horas, ¿no? Exacto. Entonces, los fingimientos del fútbol masculino no están en el femenino y luego también la orientación sexual muy libremente en el fútbol femenil se ha establecido que cada quien tiene derecho a una orientación. Por eso celebro tanto y me interesó participar en esta emisión que exista a través de los mushes una idea de un deporte y de un fútbol incluyentes. Esto creo que es el futuro necesario que tiene que tener el deporte, porque si el deporte quiere ser un espejo de la sociedad, más vale que sea un espejo virtuoso de la sociedad y no un espejo excluyente. Esta fusión del fútbol y lo incluyente, el colectivo LGBT y demás, y que además, en nuestro caso, que usamos un ícono tan representativo, ¿no? Como son los mushes del Istmo de Oaxaca, con roles femeninos adquiridos por hombres, más allá de su preferencia sexual, ¿qué opina al respecto? Es decir, ¿qué sentido le hace que sea así? No, a mí me parece que es algo que refleja la diversidad de lo que somos. Hoy en día, por ejemplo, tú puedes ver un equipo en donde hay jugadores de 5 continentes. Y eso es interesante porque ves una diversidad, ¿no? Humana muy rica. Pero a esa diversidad física se debe corresponder también una diversidad psicológica, mental y cultural. Yo creo que la sexualidad es una autodefinición. O sea, tú no necesitas ser lo que por destino manifiesto eres, sino que tú asumes esa identidad, la vas trabajando, la vas desarrollando y la puedes ir cambiando. Entonces, yo creo que en ese sentido, asumir alteridades y diversidades es simplemente ser respetuoso con la multiplicidad del destino humano. El destino humano no es un destino manifiesto, es un destino que se asume y que se puede modificar. Y eso me parece que es muy importante. Por eso creo que el fútbol debe acoger la inclusión, no solamente desde un punto de vista
estrictamente físico, sino también desde un punto de vista psicológico y cultural, porque el ser humano necesariamente siempre vive en dos dimensiones. Estamos en el mundo físico, pero estamos en la representación de este mundo, en los sentimientos, en las emociones, en los sueños, en los anhelos. Vivimos en el futuro que todavía no tenemos y que estamos codiciando, y en el pasado que ya vivimos y estamos recordando, y al mismo tiempo estamos en el presente. Entonces, si el ser humano es una criatura que es física y es mental, pues tiene que asumir una psicología que se corresponda a esto, debe tener una diversidad, y yo creo que ahí es muy importante la participación de un colectivo como el de ustedes para hablar en favor de la inclusión y la diversidad, sin imponerla, porque eso también me parece muy importante. Muchas veces cuando alguien dice, no, es que la inclusión es posible, entonces parecería que todo mundo forzosamente, ¿verdad? Debe estar ahí. Exacto, tiene que tener tiene que ser trans, por ejemplo, de pronto, ¿verdad? Ujú. Si te dan la oportunidad, ¿por qué no ser trans? Bueno, no es un mandato, no es una obligación, es justamente la posibilidad de que cada quien haga lo que quiera. Genial. Y entonces, dentro de esta posibilidad, para continuar con este proceso, ¿no? Que implica, porque es todo un proceso que viene en camino, ¿no? Y que estamos trabajando en ello. ¿Cuál sería el siguiente paso una vez que ya estamos conformando, por ejemplo, este equipo, ¿no? Que ya está en tercera, que ya está teniendo una primera temporada, los chicos del centro de formación ya tienen algunos campeonatos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Mira, yo creo que lo que debemos hacer es crear una conciencia que influya en las determinaciones globales de lo que es el fútbol en México. Y esa conciencia nos corresponde a todos, a los que escribimos de fútbol, a los que lo practican, a los directivos, a todo mundo. Hay muchos problemas en el fútbol, en la estructura del fútbol mexicano, que es un fútbol que está diseñado para ganar dinero a corto plazo, y eso es lo más importante. No es un proyecto deportivo y mucho menos es un proyecto cultural. Entonces, de todos nosotros depende que se convierta precisamente en un proyecto cultural. Mira, yo hace tiempo escribí una obra de teatro que se llama Muerte Parcial, y ahí uno de los personajes es un narrador de deportes. Ha Ok. narrado fútbol, ha narrado béisbol, ya tiene una cierta edad, está jubilado, y él es gay, y la gente no lo sabe. Y la gente piensa que cómo puede ser posible que la persona que con una voz muy grave hacía que todos los hombres, porque durante mucho tiempo el fútbol fue fundamentalmente visto por hombres, se emocionaran con sus gritos, en realidad eran los gritos de alguien orgullosamente homosexual. Y eso está basado en casos reales que hubo en la locución en México, locutores que eran muy admirados, ¿verdad? En los campos de fútbol, como los grandes heraldos de la virilidad, y que tenían una orientación sexual diferente. Y entonces lo que tenemos que hacer es que eso no necesariamente tenga que ser un ocultamiento, sino que sea una conducta perfectamente normal. Pero lo digo otra vez, es un tema cultural que tenemos que cambiar entre todos. Ojalá las federaciones en México tomaran mucho más en cuenta la importancia de este aspecto cultural del fútbol. Buenísimo. Y por último, la última pregunta sería, ¿cómo trabaja la crónica, ¿no? O el reportaje periodístico en el fútbol, ya sabiendas de lo que está ocurriendo con este tema de inclusión LGBT y este tipo de equipos? Es decir, ¿cómo se enfrentan ahora a este tipo de partidos y de equipos? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes cuando uno escribe crónicas es no solamente hablar de lo que pasa en la cancha, sino de lo que pasa fuera de la cancha, alrededor de ella. Porque uno puede ser un cronista deportivo en el sentido más estricto. Yo no soy ese tipo de cronista, que es alguien que te va a hablar de las alineaciones, del Claro. planteamiento táctico, de que si juegan con línea de 3 o con línea de 4, en fin, ese tipo de periodismo a mí desde luego me interesa como aficionado, pero no es el que yo escribo. A mí me interesa Ujú. hablar no solamente del fútbol, sino de cómo el fútbol es percibido, de la afición. Entonces, al hablar, por ejemplo, de la inclusión en el fútbol, es muy importante que nosotros hablemos
de cómo repercute esto en la afición, qué prejuicios rompe, qué tipo de relaciones puede generar en las tribunas, a qué tipo de gente corresponde esto, porque el fútbol siempre nos representa. Yo escribí un ensayo que se llama Los 11 de la tribu, en donde trato de decir justamente que los jugadores son los que representan a una tribu. Esa tribu puede ser una escuela, puede ser un colectivo, un sindicato, una selección, un país, en el caso de la selección, etcétera. Entonces, cuando estos 11 de la tribu te representan y esos 11 son incluyentes, están representando a una coalición que es, digámoslo así, la de la diversidad, ¿no? La diversidad sexual. Y yo creo que eso también es muy importante a tomar en cuenta. O sea, que esos jugadores no están actuando en el vacío, están siendo los delegados, los representantes de alguien que se les parece, ¿no? Son los 11 de esa tribu. Muy bien, buenísimo. Ahora sí, para finalizar, eh, un saludo, algo que nos quiera decir a toda la afición de Club Mushes. Sí, yo empecé hablando de mi padre y ahora que estaba platicando me acordé de algo que él hacía en el estadio, que era bastante curioso, porque íbamos al estadio de Ciudad Universitaria, él como profesor de la universidad apoyaba a los Pumas, y de pronto cuando entraba el equipo enemigo, surgían los abucheos, ¿no? Y entonces él se levantaba en la tribuna y decía, pero a ver, ¿por qué les gritan si son nuestros invitados? ¿Qué sería de nosotros sin los adversarios? ¿Cómo quieren ustedes que sean recibidos estas gentes? Vienen aquí a jugar, sin ellos nosotros no seríamos nada. Entonces él trataba de dar ahí una pequeña lección de la importancia del otro. Y yo creo que eso es fundamental. No puedes tú ser de las Chivas sin el América. Claro. Necesitas a tu acérrimo rival y tienes que respetarlo. Necesitas respetar al otro, no negarlo. Esa es la esencia importante cultural del fútbol. Y esto se extiende a la raza, se extiende al género, a la orientación sexual, a todos los aspectos de la vida. Aceptar al otro. Yo creo que eso es muy importante. Por eso, digo, ha sido lamentable este grito homofóbico que le ha dado triste fama al fútbol mexicano y que evidentemente no se puede cambiar por decreto, se tiene que cambiar con una actitud educativa, con una actitud cultural, ¿no? Y justamente eso tiene que ver con respetar al otro. El portero enemigo es importante para nosotros. Genial, pues buenísimo. Con ustedes, Juan Villoro, buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros aquí compartiendo tus ideas, tu pensar y tus sentimientos acerca del fútbol. Y bueno, te esperamos muy pronto en los partidos, ojalá puedas ir. Ahí te mandaremos la invitación para que asistas. Y pues nada, un saludo, muchísimas gracias. Gracias a toda la afición por seguirnos y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.